La Defensoría de la Niñez presentó su informe anual 2024, revelando un aumento en homicidios a menores de edad en comparación al año anterior. En total son 48 muertes en lo que va del año, siendo esta la segunda cifra más alta de niños y niñas muertos por armas de fuego en los últimos 5 años. Número preocupante que se centra en el aumento de grupos criminales. Vamos a profundizar en este informe, en estas conclusiones, en lo que se debe hacer. Para eso estamos en contacto con el defensor de la niñez, Anuar Quisille. Anuar, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Terrible dato que lamentablemente tenemos que informar, pero es necesario también conversar. Y nos ha tocado en distintas entrevistas de alguna manera hablar de este punto, de la muerte de niños y niñas por armas de fuego, por organizaciones criminales, por conflicto entre bandas. ¿Cómo lo ven ustedes en lo que es consolidado este informe que entrega la Defensoría de la Niñez? Bueno, yo creo que la muestra más clara de la situación actual tiene que ver específicamente, yo me di el trabajo, Nicolás, de revisar cuántas veces hemos conversado tú y yo sobre este tema durante el año. Esta ya es la cuarta entrevista a propósito de este tema. En la primera entrevista, que fue a comienzos de año, teníamos una cifra de 10 niños fallecidos. La segunda, 23. La tercera, 35. Y ahora vamos en 48, superando los 42 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes por armas de fuego que tuvimos durante el año 2023. Ahí, nuevamente, nosotros desde la Defensoría hicimos la actualización de las cifras. Recordemos que las cifras que nosotros revisamos son las cifras oficiales del Estado, particularmente aquellas que produce el Ministerio de Salud. Y obviamente, la gran conclusión de todo esto es que las políticas públicas en materia de seguridad, si bien hay una voluntad de poder implementarlas, estas aún no ven resultados, puesto que en el caso específico de niños, niñas y adolescentes observamos que no hay un resultado específico que nos permita estar dando cuenta de una disminución. En materia de homicidios, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público, las cifras de homicidios en general en el país han disminuido. Y eso es una muy buena noticia porque puede darnos muestras de que eventualmente las políticas en materia de seguridad para prevenir homicidios han funcionado. Pero en el caso específico de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego, dichas cifras han aumentado. Y es ahí donde claramente existe un fracaso por parte de la política pública, que nosotros desde la Defensoría de la Niñez lo hemos venido advirtiendo y hemos llamado a las autoridades para efectos de generar un plan que permita atacar en términos bien específicos esa causal de fallecimiento. Anuar, con los datos que se tienen a la mano, los datos oficiales, como tú bien dices, ¿en qué contexto se da la muerte de estos niños, estas niñas, por armas de fuego? ¿Por enfrentamiento entre bandas criminales, por otro tipo de situaciones? ¿Cuál es un poco el desglose para también ir identificando hacia dónde debe la política pública de prevención, la ley de garantías de la niñez también, ir generando espacios donde no se den esas situaciones? Bueno, hay distintas circunstancias bajo las cuales los niños y niñas terminan lamentablemente fallecidos por armas de fuego. Una de ellas tiene que ver precisamente con los denominados ajustes de cuentas, donde hemos podido ver, además en los medios de comunicación, que existen enfrentamientos entre bandas criminales, muchas de ellas motivadas por el narcotráfico, que justamente terminan con niños y niñas fallecidos. Lo otro tiene que ver precisamente con por denominarlo de alguna forma, la delincuencia común, es decir, asaltos, portonazos, ¿no? Abordazos, y también está el fenómeno de las balas locas. Y también hemos tenido que lamentar niños y niñas muertos por armas de fuego. No es tan alta la cifra. Por ejemplo, a propósito de accidentes asociados a la manipulación de armas de fuego en las casas o en otros recintos. Pero el trasfondo de todo esto tiene que ver con que efectivamente estamos en una sociedad donde existe mayor acceso a las armas de fuego de manera ilegal y donde estamos frente a una sociedad más violenta que no tiene consideración respecto al cuidado de los niños y niñas que están terminando fallecidos por estas circunstancias. Deja preguntar por otro contexto que también es importante dentro de este análisis. Cuando niños y niñas son los que usan el arma, ya sea porque están captados, digamos, por el narcotráfico, por las bandas criminales, ya sea por una situación accidental que tomaron un arma de un adulto responsable, un padre, ¿también se dan este tipo de situaciones? Bueno, acá también nosotros tenemos, si uno mira el desglose de las causas de muerte, existe un número relevante
en muertes de niños que tienen acceso a armas que están de manera ilegal en poder de particulares, no necesariamente asociadas al crimen organizado. Sí, Hay que claro, recordar que porque no pueden es ser una las dos. Exacto. Sí. No es una muerte, pero hay que recordar un caso reciente, que además no está en esta cifra, pero que tiene que ver con la preocupación que nosotros tenemos, que en la región del Biobío, hace un par de meses hubo un caso de un niño que resultó gravemente herido por la manipulación de un arma de fuego que estaba accesible y que era de la propiedad de su padre, que era un Claro. funcionario de Carabineros. Entonces también tiene que ver un tema con el control de quienes tienen permisos para portar armas, pero por otra parte el acceso ilegal a armamento de fuego. Tú hablas de la política pública. En la mirada que tiene la Defensoría de la Niñez con estas cifras tan trágicas, digamos, ¿en qué está fallando la política pública? Y más que buscarle lo negativo, buscarle lo propositivo, digamos. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que actuar? ¿Qué es lo que se debe hacer y no se está haciendo, digamos? Bueno, lo primero que falla acá es el enfoque de la política pública. Y esto es una cuestión que la Defensoría de la Niñez ha venido manifestando y expresando, yo diría, majaderamente desde más de un año, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros consideramos que todas las medidas que el Estado ha anunciado para efectos de desarmar a la población que está portando ilegalmente las armas o la lucha implacable contra el crimen organizado, si bien esas políticas públicas o la respuesta judicial son efectivas, muchas veces no atacan el problema de fondo, que es cómo generamos una sociedad donde los niños, niñas y adolescentes, en primer lugar, no solamente no tengan acceso a las armas, sino que también vivan en contextos que les otorguen seguridad. Barrios seguros, espacios deportivos, escuelas, ¿verdad?, que estén libres de toda forma de violencia. Y eso no es otra cosa que centrarnos en políticas de protección social. Cómo se invierte en salud, en educación, en fortalecimiento de capacidades parentales de las familias, apoyos sociales, ¿no? Y eso muchas veces está invisibilizado porque se entiende que no necesariamente está asociado a la seguridad en circunstancias que la evidencia comparada nos dice que ese es el foco que hay que centrar dentro de la política para efectos de evitar que existan muertes o violencia o delitos en general. Ahora, con respecto a la ley de garantías y protección de la niñez, ¿ha habido un efecto en todo esto que estamos conversando? A lo que voy, y para tenerlo desde la visión de ustedes como expertos y expertas, con la aplicación de esta normativa, si no existiera esa normativa, estoy haciendo un caso hipotético, ¿podría ser una situación más compleja, más delicada, peor de lo que estamos hablando? Sin duda, sin duda. La ley Es de garantías... es bueno hacer esa comparación cuando ya están en ejecución las normas, digamos, porque muchas veces dicen norma aquí, norma acá. Bueno, ¿qué podría pasar si no existiera la ley de garantías, que de hecho se demoró muchos años en poder ser despachada al Congreso? Así es. Sin ir más lejos, 7 años de tramitación en el Congreso, Sí. Y ya ahora en marzo del 2025 cumple 3 años de vigencia la ley 21.430. Es precisamente esta normativa la que fundamenta la necesidad de generar políticas públicas integrales. Es esta ley, la ley 21.430, la que le dice al Estado que tiene una obligación transversal de generar políticas públicas, entre otras materias, en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces estos temas de niñez y adolescencia tradicionalmente han estado asociados a determinadas autoridades o instituciones públicas, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Fiscalía, al Poder Judicial, pero el llamado que hace la Ley de Garantías en su artículo primero es que toda la política pública que se relacione con niñez debe ser nutrida y cumplida por todos los organismos que no necesariamente siempre están relacionados. Es decir, la Ley de Garantías contempla la obligación, por ejemplo, para que el Ministerio de Vivienda adopte medidas en materia de seguridad, garantizando condiciones de vida digna. El Ministerio de Obras Públicas construya espacios amigables para los niños y adolescentes, para que defensa esté incorporado, turismo, salud, educación. Es decir, todo si el la ley Estado. de garantías... Exacto, si la ley de garantías, probablemente esta declaración de la necesidad de que todos intervengan no tendría sustento legal. Ahora lo tiene. El gran problema es que existen muchas instituciones públicas que no se sienten llamados por la ley de garantía. Y eso es un tema que incluso desde el propio Ministerio de Desarrollo Social se ha evidenciado, donde no existe este compromiso férreo por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que es precisamente el esfuerzo de la Defensoría de la Niñez llamar a estos organismos para decirles que tienen grados de responsabilidad que son importantes y que impactan, entre otras cosas, en garantizar la seguridad de los niños y niñas.
Anuar, en este contexto y en tu opinión y la de la Defensoría de la Niñez, te hago la siguiente pregunta. ¿Tiene o no peso la Defensoría, la Subsecretaría de la Niñez? Que de A hecho, ver, ya por el nombre, cualquiera que lo lea, digamos, va a decir, el órgano encargado. Entendiendo que la ley hace que todo el Estado, todas las patas, digamos, del Estado tengan que tener una mirada de protección de niños, niñas y adolescentes. Pero la Subsecretaría está cumpliendo, insisto, no quiero verlo desde lo negativo, quiero ver desde lo propositivo. ¿Está cumpliendo con su función? ¿Le faltan funciones, le faltan recursos, herramientas, no sé? a ver, la Subsecretaría de la Niñez, sin duda, para que todos quienes de una u otra forma, no solamente desde la Defensoría, sino que desde otras trincheras hemos trabajado en esta materia de niñez, la Subsecretaría de la Niñez, sin duda, es un logro y una lucha constante que se dio en el Parlamento para efectos de crear un organismo rector y articulador de las políticas públicas en materia de niñez, porque tradicionalmente, antes de la creación de la Defensoría de la Niñez, el organismo responsable de los niños y niñas en Chile era el CENAME. Y CENAME solamente tenía la responsabilidad respecto de un 5%, 6% de los niños y niñas. La Subsecretaría tiene la responsabilidad de articular la política pública respecto del 100% de los niños, niñas y adolescentes. Ha cumplido un rol importante. Actualmente se encuentra en una etapa de instalación de las oficinas locales de la niñez que efectivamente van a llevar la protección administrativa de los niños y niñas al territorio. Esa es una de las principales medidas. Sin embargo, yo creo, y a modo de crítica, creemos que existe una carencia para la Subsecretaría de la Niñez en cuanto a los recursos. Si uno mira la ley de presupuestos 2025, en términos bien generales, ¿verdad? Solamente se le entregaron recursos para la continuidad del servicio, Sí. en circunstancias que la ley 21.430, ley de garantía, consagra el principio de prioridad presupuestaria y progresividad. Anuar, y este punto es súper interesante. ¿Te cuadra con lo que ha sido el discurso, vuelvo a lo propositivo, no solamente de este gobierno, de tantos gobiernos anteriores donde el tema de la niñez toma un rol primordial? Se hablaba de los niños primero, de la importancia de la niñez, de la seguridad social de la infancia. Como que no se condice, digamos, con... Claro, no es solamente recurso esto, pero sí es importante si tienes una institucionalidad que tiene que ir articulando todo un Estado en protección de los niños, niñas y adolescentes. Cuando solamente se habla de la continuidad de los servicios, uno pensaría el discurso público de los gobiernos, insisto, de los gobiernos, representantes del Estado, no se está condiciendo con los actos y con los hechos. Bueno, hay que recordar ahí, Nicolás, que estuvimos en la semana pasada en la discusión de la ley de presupuesto, que finalmente fue aprobada y anunciada en una cadena nacional ayer por el presidente de la República, que uno de los mayores logros y políticas públicas más relevantes en materia de niñez, como es el Chile Crece Contigo, Sí. Que transversalmente ha tenido mucha relevancia para los niños y niñas del país, estuvo casi a punto de quedarse sin presupuesto, precisamente por distintas concepciones ideológicas o políticas. Entonces, cuando uno ve si este discurso de la importancia del mundo político y de las instituciones del Estado con la niñez y adolescencia se plasma en lo discursivo, muchas veces cuando uno entra al área chica y analiza de qué manera ese discurso se corresponde con la realidad, podemos ver que estamos frente a una inconsistencia. A nosotros nos hubiese gustado como Defensoría, lo recomendamos incansablemente desde todo este año, que los recursos para la Subsecretaría de la Niñez debían ser implementados. Creemos que es muy positivo, por ejemplo, el incremento que recibió ahora el Servicio Nacional de Protección Especializada, que ese es otro tema para solucionar los problemas asociados a las listas de espera de niños y niñas bajo cuidado del Estado, mejorar las condiciones de las residencias. Pero el organismo articulador y responsable del 100% de los niños y niñas en Chile, que es la Subsecretaría de la Niñez, requería mayores recursos, mayores herramientas, porque en términos bien concretos tiene un equipo muy pequeño que está desplegado en todo el país y que la ha tenido difícil. La ha tenido difícil no por falta de voluntad, claro, sino que la ha tenido difícil porque muchas veces el mandato que tienen no es posible cumplirlo justamente, entre otras cosas, por consideraciones presupuestarias. Y en términos generales, Nicolás, yo diría que el discurso del Estado respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes dista mucho de lo que nosotros observamos en la realidad en materia presupuestaria, en materia de seguridad y también, por ejemplo, en materia de prevención de la violencia, donde incluso las cifras y los indicadores de violencia se han visto incrementados en el último tiempo. Anuar Quisille, defensor de la niñez, nuevamente gracias, Anuar, como siempre, para hablar de estos temas tan importantes, tan relevantes para nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Buen día, nos vemos.